Sí, 5 personas. Bueno, te propongo que hagamos un poco de análisis del precio del Bitcoin, un poco de análisis técnico, a lo mejor a largo y a mediano plazo. Eh, Obviamente que esto no es recomendación de inversión, ni mucho menos, eso siempre hay que avisarlo. Y bueno, si te parece, yo no sé si querés compartir pantalla vos o comparto yo y vamos viendo. No, dale, dale, perfecto, arrancamos. Y Bueno, vamos dale, viendo. yo la tengo abierta ya. Bien. Bueno, acá estoy usando TradingView, es la aplicación que yo recomiendo para hacer análisis charteo y análisis técnico, básicamente dibujar y definir algunos soportes y resistencias que nos ayudan a tomar mejores decisiones de precio, de compra y de venta, o de long y short, dependiendo de cómo opera cada uno, ¿no? Acá hay algo que hay que tener en cuenta que hay tantas formas de trading como traders hay en el mundo y uno tiene que tratar de siempre al principio cuando arranca seguir a los mentores o a personas que se sienten identificadas o que ven que traían de una manera que a uno le gusta y bueno, después con el tiempo empezar a tomar sus decisiones y empezar a analizar los gráficos de distintas maneras. Vos, Colo, seguramente tenés algún mentor o alguien a quien seguís. Sí, varios. Varios, varios. Son personas de YouTube, pagás servicios, ¿cómo sería? No, desde hace 2 años y medio que invierto en formación. Son algunos de España y otros de Estados Unidos. No, no sé si son tan conocidos, pero son específicamente de análisis técnico. Ok, o sea que vos les pagás una mensualidad. No, 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 pagué por una educación en ese entonces Ajá, y me la dieron y siempre mantuve contacto. ok, perfecto. Y vos seguís, o sea, mirando los videos de ellos, cómo hacen análisis o ya no es tan necesario. Sí, sí, pero ya no es tan necesario. Ya cuando tenés suficiente información te tenés que crear a vos mismo como trader. Claro, Tenés exacto. que dedicarte 100% a backtest, ya como vos entendés el mercado y cómo, mm, más allá una vez que ya tenés una base de cómo se mueve el mercado y por qué, tenés que ver vos mismo cómo te gusta operarlo y qué de todo eso te gusta hacer. Porque como sabemos es muy amplio, tenemos 1 millón de temporalidades, muchísimos activos para operar, muchísimas formas, muchísimas estrategias, gente que opera a favor de la tendencia, en contra de la tendencia, en retroceso, scalping, varía muchísimo, entonces te tenés que definir vos mismo cómo te sentís más cómodo, si no te metes en un laberinto que no salís más. Claro, eso es lo que generalmente hablamos en las charlas que damos en CryptoTips, de qué tipo de trader querés ser, ¿no? Hay traders que tradean todos los días y abren y cierran operaciones todos los días, hay algunos que ven operaciones más largo plazo. Quizás a lo mejor la gente que nos va a ver en el video está viendo más o la duda no es dónde entro y dónde cierro un trade, a lo mejor intraday, sino a lo mejor tiene que ver con un poco de dónde compro Bitcoin. Hoy tengo, qué sé Claro, yo, claro. 10.000 pesos y quiero comprar Bitcoin, que estoy comprando caro, estoy comprando barato, espero, no espero, ¿no? Entonces, en Sí, función de perfecto. eso, hacer un análisis que tiene que ver un poco con más un largo plazo, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor el que está viendo el video dice, yo estoy invirtiendo a varios meses o varios años, pero a lo mejor veo que el Bitcoin hoy se escapó y está llegando a los $14.000, entonces se pregunta, ¿realmente quiero comprar este precio o puede haber un retroceso sustancial como para que yo pueda comprar más barato? Lo que está claro es que nosotros no sabemos si va a haber un retroceso, nadie lo sabe, el que lo dice o muestra algún precio les está mintiendo en definitiva, porque eso tiene que ver mucho con lo que el mercado define. Nosotros acá lo único que estamos viendo es una representación gráfica en el tiempo del precio de un activo, en este caso es de Bitcoin contra el par dólar o Tether, eh, y lo que podemos hacer es actuar en consecuencia, ir siguiendo el precio. Sí está claro que hay algunas certezas que se pueden llegar a tomar como para definir si estoy comprando caro o barato, que a lo mejor a mí me gusta mucho hacer análisis de resistencias y soportes como algo muy básico pero muy útil, y después tratar de utilizar la menor cantidad de indicadores posibles, ¿no? Yo acá tengo algunos indicadores que puse como para llenar la gráfica,
pero en definitiva tratar de ver la menor cantidad de indicadores posible. Si querés después podés compartir tu pantalla si vos mostrás cómo ves los gráficos, pero en definitiva lo que yo tengo acá es esto se lee de arriba hacia abajo, de izquierda hacia derecha, y estoy viendo el par Bitcoin Tether a horizonte de tiempo. Nosotros siempre hablamos mucho en inglés, entonces por ahí me cuesta un poco explicarlo en español, pero es horizonte de tiempo de un día. Yo lo puedo ver de varios horizontes de tiempo. Por lo general lo veo horizonte voy de más a menos, ¿no? O sea, veo primero las velas mensuales, después las velas semanales y después me centro en las velas diarias. Y cuando quiero hacer alguna operación muy puntual, a lo mejor puedo llegar a ver velas de 4 horas. Yo lo que recomiendo siempre a todas las personas cuando están arrancando con esto, que es un largo camino, que hay que tratar de perder la menor cantidad de dinero posible, no hay que llevarse por las emociones, porque la verdad que se pierde mucho dinero cuando uno está pensando de que el precio va en contra de lo que uno predijo y en definitiva a lo mejor es una sola corrección y después el precio vuelve al mismo lugar donde estaba, ¿no? Es como decir ahora, bueno, nada, se me está yendo el precio del Bitcoin, se me va a los $100.000 como todos auguran y voy a comprar y a lo mejor el mes que viene está en 10.000 de vuelta, ¿no? Pero bueno. Claro, pero tranquilamente también podés comprar y en vez de comprar y que se vaya a 100.000, comprar en esos 20.000 pasados. Así que nadie es adivino y Exacto. esto de invertir no se trata de pegar un pelotazo. Exacto. ¿Podés verlo como un casino? Sí, obviamente. Hay mucha gente que Totalmente. dice Bitcoin es un casino porque yo compro ahora y a lo mejor mañana se va a cero. Y sí, es probable, hay cierta probabilidad. Lo que está claro es que cada vez hay más gente que está esperando que el precio baje para comprar y eso te da una certeza de que primero la tecnología que hay atrás hoy ya es probada, lleva más de 10 años funcionando y bueno, los fundamentals te dan una pauta de que esto cada vez se va a ir más para arriba. Si a eso le sumamos un análisis, un indicador muy interesante que hay sobre el Bitcoin, que es el stock to flow, ¿no? La cantidad de emisión de las monedas que es controlada, es deflacionaria y cuánta gente está entrando en este mundo, todo indicaría de que al año que viene Parece que se nos fue, se le fue la señal. Vamos a esperar que se vuelva a conectar. Si no, arranco yo a mostrarles mi análisis. ¿Me siguen escuchando? Si me pueden poner ahí en los comentarios, en el chat. No sé si les aparece el chat. Perfecto, gracias. La gran pregunta es, si yo quedé como administrador, ¿cómo lo acepto? A ver. Acá entre los que estamos, están, quiénes hacen trading y quiénes más que nada buscan comprar para dejarlo en largo?
para ver también qué tipo de análisis miro yo. ¿Quién busca comprar y vender más o menos en el corto plazo, mediano plazo? Perfecto, perfecto. Bueno, ahora lo vamos a estar analizando. La verdad que justo el Bitcoin para aprender a hacer trading es bastante volátil, bastante complicado, y más cuando se trata de un activo que no sabemos si se va a 100.000 o a cero, pero al mismo tiempo te puede dar muchas oportunidades con un gran beneficio. Perfecto. ¿Y tienen algunas más, además de Bitcoin? ¿Algún otro token? Yo la verdad no soy ningún experto en criptomonedas, pero puedo decir que yo les voy a mostrar lo que es analizar el precio, digamos. Nada, nada, una forma de decir acero. Sí, boludo, me quedé hablando solo, como un idiota. Boludo, me quedé... Y me está diciendo, no sé si lo escucharon, pero que se quedó hablando solo. Ahí se va a conectar de nuevo. Bastantes. Estamos en momentos clave para el Bitcoin, tanto en el transcurso de este año y el año que viene va a ser un año muy importante para el precio de las criptomonedas. Así que estaría muy bueno subirse a la ola. A ver, ahí le voy a mandar el link. Colo, colo. Ahí estamos, ahí te Animal. escuchamos. Bueno, estaba... ¿Por dónde estaba? Y qué buena pregunta, ¿eh? Me quedé hablando solo. Sí, Me, sí. me enteré por WhatsApp. Bueno, ahí lo que tenés que hacer es el show debe continuar y seguís vos con el programa. Sí. Bueno, nada, estaba viendo las líneas de tiempo, estaba viendo las Ah, líneas sí. de tiempo altas y bueno, estoy viendo cualquier cosa, si se va a cortar me da más, porfa. Dale, dale. Eh, Justo hice un check, te dije, Colo, estás y no estabas más. Bueno, en definitiva, acá borré todas las líneas y dejé solamente las velas mensuales del par Bitcoin Tether. Y bueno, estamos viendo un velón verde hermoso que está llegando al máximo. Yo podría hacer una lectura del gráfico y contar la historia, ¿no? Decir, bueno, estamos llegando al máximo del 1 de junio. En definitiva, eso es una lectura de una noticia que ya pasó, pero bueno, así estamos ahora en este momento. Este es el gráfico desnudo. Después uno le puede agregar los indicadores que quiera. Yo lo que recomiendo es tratar de ver la menor cantidad de indicadores posible. ¿Qué son los indicadores? Por ejemplo, el RSI o el funding de BitMEX, y nos podríamos a poner a contar y a discutir sobre qué nos puede llegar a agregar algunos indicadores u otros. Quizás a lo mejor el RSI es algo muy simple. Bollinger,
también para todo el tema de volatilidad, etcétera. Hay un montón de indicadores para ver, después cada uno toma los suyos. En definitiva, todos esos indicadores están acá arriba, y acá pueden buscar, hay un montón. También pueden ver promedios, EMAs, etcétera. Después, Colo, me dirás qué es lo que estás usando. Pero en definitiva, yo me gustaría arrancar de más simple, ¿no? Es decir, bueno, empezar a dibujar a lo mejor las bases y los soportes, los techos y o sea, lo que serían los pisos y los techos, o como se dice, resistencia y soportes. Y bueno, y en función de eso empezar a definir para dónde puede llegar a ir el precio, ¿no? Porque en definitiva es un tema de probabilidades. O sea, no hay ninguna certeza, sino en definitiva es jugar con probabilidades. Si vamos de más a menos, estamos en velas mensuales. La vela mensual, la primera lectura que yo hago, vos, Colo, corregime o sumá lo que vos, tu análisis, pero en definitiva lo que estoy viendo acá, la vela de septiembre cerró negativa y a partir de ahí se generó una base y la vela de, bueno, lo que decíamos el máximo de junio. Y en definitiva acá se puede llegar a formar o se ha formado una base que podría llegar a respetarse en el momento del precio corregir. ¿El precio puede corregir? Sí, como puede seguir para arriba, ¿no? En definitiva hay mucha gente que debe pensar, bueno, me perdí este upside y estoy viendo a dónde poder ingresar. Para ver dónde poder ingresar, lo mejor es empezar a ver velas más chicas. Quizás a lo mejor una vela semanal podría llegar a ser. Si nos vamos a la vela semanal, vemos que las últimas 4 semanas el precio ha estado en alza, pero acá se podría llegar a formar una base. A lo mejor esta base que está acá es una base que yo estaría viendo o que por lo menos están viendo las personas que yo sigo o mis mentores. En definitiva, es la base que está o sea, por alrededor de lo que decíamos en el grupo, está alrededor de los $12.000, ¿no? Siempre cuando uno quiere comprar en un precio en el cual podría llegar a corregir el precio, uno no tiene que marcar solamente un precio, sino un rango de precios. Acá yo a lo mejor estoy marcando todo el rango de precio de esta vela que cerró negativa, que fue la única vela que cerró negativa en esta semana, una de las únicas, antes del dump importante que hubo. ¿De cuánto fue este dump? 18%. Y después, bueno, como después de ese dump empezó de vuelta la tendencia alcista, pero esto yo podría marcarlo como un soporte a donde yo donde podría llegar a poner órdenes de long, ¿no? O órdenes de compra. No sé si querés sumar algo. No, dale, yo me voy a empapar un poquito más después, un poquito más corto plazo. Ok, perfecto. Bueno, Yo me voy a meter entonces, ahí a los bifes. bien, buenísimo. Bueno, entonces, si estamos viendo la vela semanal, las velas semanales, a mí me gusta esta parte, o sea, si todo va bien si todo va mal, en definitiva, dependiendo de cada uno, de qué está pensando cada uno para el precio del Bitcoin, pero sería como un buen lugar para poner órdenes de compra. Para arriba, y bueno, y si después lo que muchos se preguntan, bueno, pero acá va a rebotar, y no sabemos si va a rebotar, por eso generalmente lo que se hace es, dependiendo de qué time frame querés vos, pero en definitiva lo que vos tenés que tomar es, bueno, yo acá compro, y si el precio sigue para abajo, ¿dónde me salgo, no? ¿Cuál es mi stop loss? Y ahí podríamos empezar a discutir cómo sería la estrategia de trading de cada uno, qué porcentaje de pérdida tiene uno en cada trade, pero eso es muy extenso, o sea, dependiendo de qué tipo de trader sos. Si estamos estamos apuntando a lo mejor a personas que quieren entrar en el mundo del Bitcoin, que quieren comprar por primera vez o que quieren volver a comprar, quizás a lo mejor un buen soporte sería este. Si después se rompe, bueno, ahí nos podemos a ver y empezamos a ver a dónde vender, ¿no? O si cambia la tendencia, ¿no? Las tendencias por lo general se van viendo por lo que se dice, ¿cómo es en español? O sea, los lower low, los higher lows y los higher highs. O sea, en definitiva es dónde rebota y dónde se forman los altos, Los dónde se forman mínimos y los máximos. los mínimos y los máximos exactamente, y vas viendo cómo va la tendencia.
Si vamos a la vela diaria, ya dibujando algo de las velas semanales, yo siempre recomiendo de vuelta, vuelvo a repetir, empezar de más a menos, empezar con las velas mensuales. A lo mejor déjame marcar con la vela mensual, te voy a marcar acá. Tengo el magnet, sí. Te voy a marcar ahí, lo vamos a marcar todo en el mismo color. Y eso sería como un indicio de cuál sería el primer área de problema, como se dice, first trouble area. O sea, ¿dónde está el primer, si sigue subiendo esto, dónde encontraría una zona de venta quizás, o de liquidez, a dónde va a buscar el precio? Y en definitiva ese puede llegar a ser un punto. Estamos hablando de alrededor de los 13.900, 14.000. Si ya me voy a la vela diaria, quizás la vela diaria ya tiene marcada esta parte de la base y vemos que no hay ningún tipo de retroceso. O sea, hasta el día de hoy no hay ningún tipo de retroceso en ese sentido y estamos directamente yendo a buscar los 14. Si después, lo primero que se me viene a la cabeza, bueno, ¿y qué pasa si llega a los 14? Si llega a los 14, a ver si uso una... Después vamos a tener que mejorar esto, pero en definitiva vamos a empezar a dibujar un poco. Si llega a los 14, ¿dónde está la...? Acá. Ponele esta. Si llega a los 14 y lo rompe y la vela cierra arriba de los 14, lo que puede llegar a pasar, si cierra arriba, a lo mejor yo esperaría, no sé vos Colo, pero yo esperaría a lo mejor un cierre de la vela semanal, quizás arriba, lo que puede llegar a pasar es que se genere un rebote en este precio y pase a ser resistencia, ese soporte y siga yendo a buscar. La verdad, lo que yo veo acá, hay algo que recomiendo a todos los que están arrancando con esto, que se metan en Twitter. En Twitter pasan muchas cosas. Si no saben dónde arrancar, a lo mejor pueden seguir a @CryptoTips_club y ahí seguir a las personas que sigue CryptoTips y se van a encontrar con muchos formadores de opinión, muchas personas que hacen análisis técnico todos los días y que sin costo adicional, o sea, nada más que tomándose el tiempo de meterse a Twitter, van a poder empezar a entender cómo piensan los traders que están siguiendo el precio. Se van a encontrar con gente seria, después ustedes van a definir, gente que a lo mejor va con la tendencia, ¿no? Que lo único que quiere es pampear el precio. Pero bueno, yo tengo algunos para recomendar, seguramente después, si consultan, los daremos. Pero bueno, en definitiva, volviendo al price action, acá veo que si llega a romper los 14 y seguramente puede llegar a ser un soporte. Como no, puede ser un fake out, que ya nos ha pasado varias veces. Si se fijan acá abajo podría llegar a haber pasado lo mismo, o pasó lo mismo para mí, que fue esto que está acá. A ver si puedo dibujarlo. Acá, fíjense que se generó, acá hay una resistencia importante. Fíjense que la resistencia la rompió en el daily. La rompió, cerró arriba la resistencia de la vela daily y después volvió para abajo, ¿no? Acá mucha gente quedó atrapada con los longs. Entonces, por eso fue que después cuando vuelve a este precio se genera una resistencia ahí. Y bueno, pasó porque justamente hubo muchas, en definitiva, entre otras cosas, mucha gente que quedó atrapada ahí, que salió a vender ahí, y esa resistencia no se rompió. Y en definitiva hasta el día de hoy, hasta los últimos días, que fue que empezó a romper. Y fíjate algo, Colo, acá que me parece interesante, que es que cuando rompe con esta vela verde, no viene a buscar más la resistencia esta, sigue para arriba. Eso para mí es muy bullish, es muy alcista. Sí, Y bueno, eso es lo que aclaraba hoy por WhatsApp, que no se veía una intención de que él fuera a testear alguna zona, de que llegara a alguna zona de soporte, por eso no me arriesgaba a decir ningún precio, claro, exacto. porque Fíjate que no veía una fuerza bajista. como se dice en el mundo cripto, hoy estamos muy FOMO, muy con miedo a perderse la tendencia y es como que, bueno, empieza a ser como cíclico, ¿no? Hace un mes atrás estábamos todos hablando de DeFi, estábamos todos hablando del índice de DeFi, de los criptos que estaban con el mundo DeFi, y hoy estamos todos hablando de Bitcoin. En definitiva, lo que está pasando es que el dinero está yendo de las otras criptos a Bitcoin. Por eso, fíjense que los precios, lo que son los gráficos de algunas, no sé, algunas altcoins, no sé cómo, unos tokens más que altcoins, no me gusta llamarlo altcoins,
otros tipos de criptomonedas están cayendo en precio y bueno, tiene que ver con que el dinero está yendo hacia Bitcoin. Por los fundamentos y por muchas cosas y por muchas noticias, ¿no? Acá no solamente tiene que ver con análisis técnico, sino tiene que ver con algunas noticias que hicieron de que el precio del Bitcoin rebote de una manera interesante. Hay una noticia puntual que a mí me gusta contarla, que es en esta parte del gráfico acá abajo, que hay mucha gente que lo dice, que hubieron dos empresas que acá compraron, o por lo menos salió en las noticias, ¿no? Que compraron y compraron una gran porcentaje de su capital en Bitcoin. Y hay muchos que se preguntan, bueno, pero si no hubieran venido esas dos empresas a comprar, a lo mejor hubiera corregido y a lo mejor muy probablemente, pero acá hubo mucha absorción sobre todo por esas dos noticias que compraron una capital importante, y además porque, bueno, eso generó un FOMO, ¿no? Generó de que, bueno, si esas empresas están empezando a invertir en parte de su capital o parte de sus dividendos en Bitcoin, entonces significa que allá hay empresas públicas que están entrando y, bueno, obviamente que eso hizo la tendencia en la cual estamos hoy. Y bueno, a mí me gusta pensar de que los 14 ya los vamos a tocar, por lo menos los vamos a tocar, y que si esto viene con fuerza y una vela diaria rompe con fuerza, probablemente pase a ser de resistencia, pase a ser un soporte, ¿no? De techo pase a ser un piso. Y bueno, cuando pase eso, si vemos en tiempos altos, y yo te diría que esto no tiene techo. El techo será a lo mejor en algún promedio acá, podríamos llegar a usar Fibonacci, no sé si vos usás Fibonacci, pero podríamos llegar a usar otro tipo de herramientas, pero en definitiva ya la presión de venta acá es más difícil de estimar por una cuestión de que no estamos entrando en descubrimiento de precio, porque el precio de Bitcoin ya llegó a tocar estos máximos, pero hace mucho tiempo. En definitiva, lo que yo veo es que si el precio sigue buscando, si rompe los 14 con fuerza y eso se convierte en soporte, estaríamos yendo a buscar los 17 y bueno, nada, el máximo histórico, el ATH de Bitcoin, que fue alrededor de los 19.000, 20.000, dependiendo de cada exchange. Nosotros acá estamos viendo Binance, pero en definitiva pueden hacer lectura, cada uno la hace en distintos exchanges. Básicamente los que trae idea o los que son más representativos, que más volumen manejan. Hasta el día de hoy, y haciendo un recap, un resumen de esto, yo lo que veo es un precio muy bull, que bueno, hay muchos que a lo mejor se quedaron afuera o vendieron. Yo les diría que tengan paciencia y que vean qué pasa con el precio cuando llegue a la resistencia de los 13.000, 14.000, que no solamente es una resistencia gráfica, sino también es psicológica, la de los 14.000. Y en definitiva ver qué es lo que pasa con la vela diaria y la vela, yo no vería tanto vela diaria en ese sentido, vería la vela semanal, ver si la vela semanal cierra arriba y qué tan arriba cierra, y en definitiva, a partir de eso, entender dónde voy a entrar. En cualquier retroceso de precio yo entraría. O entraría en compraría spot, como se le dice, comprar de un stable de Tether a Bitcoin, o haría una posición, hay muchos que hacen posición de long, haría una posición de largo ahí. Cada uno, en función de cada nivel de trading, definirá qué operación entrar, ¿no? Hay algunos que les gusta más el riesgo, entrarán apalancados, ahí seguramente podemos llegar a dar alguna charla o discutir sobre cómo entrar apalancado y cuáles son los riesgos que estoy tomando, ¿no? Porque en definitiva hay que tratar de que esto sea lo menos casino posible. Esto es disciplina y es planear el trade y después traer el plan. Y bueno, y me gustaría escucharte a vos qué análisis haces del precio más a bajos horizontes de tiempo. Si querés compartir la pantalla, Dale, perfecto. yo me salgo. Decime, ¿se ve la pantalla? Ahí te veo. No, a ver, para que la tengo que. Ahí está, ahora sí. Impecable. Bien. Avísame si alguien dice un comentario que me voy a quedar metido acá en TradingView. Bueno, yo voy a Dale, ahí me meto. arrancar
como ven, no uso ningún indicador. Yo soy puro price action. Si uso algún que otra EMA o algún que otro indicador es para filtrar ciertos movimientos, pero ningún indicador me da disparo ni nada de eso. Eso para los que, como recién comentaron, estaban arrancando en esto del trading, no empiecen a buscar el indicador perfecto que les dé el disparo, que les diga justo cuándo tienen que entrar en una compra, en una venta, justo en un soporte, un RSI, justo en sobreventa. No, no busquen eso. Aprendan a leer el precio, aprendan a ver qué está haciendo el profesional, porque en los mercados, principalmente los que mueven los mercados son los profesionales, son los que tienen más capital que nosotros, ¿sí? En Bitcoin se mueve diferente, no es tanto como tal vez en otros mercados como puede ser futuros, acciones, donde tenemos los bancos, los grandes capitales, los gobiernos, sino que tenemos otros tipos de inversores, pero que son los que mueven la mayor cantidad de capital, ¿sí? ¿Y dónde se encuentran esas personas? ¿Dónde podemos verlas? En los volúmenes. Ellos intentan esconderse siempre porque si subieran el precio repentinamente, lo que harían es salir perdiendo. O sea, si generaran una compra de sus 2.000 contratos de una, harían que el precio suba repentinamente y posteriormente caería. Y eso no es lo que les conviene a ellos, ¿sí? A ellos les conviene ir acumulando posiciones, quedarse con un precio medio y después quedarse con esta cantidad, como podemos ver, esta subida que con Álvaro la analizamos justo en este punto. No sé si te acordás, Álvaro. Sí, sí, La analizamos justo en este punto sí. y se podía ver en el volumen cómo estaban apareciendo los profesionales y estas manos fuertes. Así que nada, en definitiva yo hago pura acción del precio, ¿sí? Leo lo que está haciendo el precio y más nada. Me acompaño del volumen, obviamente. Bueno, para arrancar, Sí, que arranqué en definitiva, Colo, ahí es lo más saludable, ¿no? Porque a lo mejor al principio uno trata de utilizar indicadores pensando que esos indicadores le va a dar alguna certeza y después termina siendo víctima de que a lo mejor esos indicadores no funcionan o te totalmente, dan ruido, te generan totalmente. ruido, ¿no? Te generan ruido. Mientras más indicadores uno ve, más ruido le genera y en definitiva después no sabe qué decisiones tomar. Entonces, si ve la acción del precio, en definitiva es lo único que es una certeza, ¿no? Porque en definitiva la acción del precio es lo único que uno puede ver. Exacto. Yo siempre que me hablan de un indicador les digo que los usen como filtros, sí o sí, porque como bien sabemos, un indicador es un algoritmo sobre el precio, así que va atrasado siempre. Que nos sirva Uh para -huh. filtrar, por ejemplo, una EMA que nos sirva para filtrar una tendencia, un MACD también que nos sirva para filtrar una tendencia o que nos dé una divergencia y nos diga que podemos estar en una posible zona de rechazo tanto alcista como bajista, pero que los indicadores los usemos para eso, ¿sí? Bueno, arranco desde el diario, ¿sí? Se me está haciendo eco, no sé si vos tenés prendido el YouTube o algo. Ahí está. Bueno, arranco desde el diario. Estas zonas para mí son las más relevantes, ¿sí? Acá tuvimos varios picos. Después tuvimos la gran manipulación que a partir de ahí el precio arrancó a subir. Así que nos respetó siempre esta zona. Que después la vino a testear, como bien podemos llamarle la figura que más nos guste. Si nos vamos al análisis técnico, siempre podemos encontrar figuras que se repiten. Acá podemos llamarle un posible doble suelo o lo que sea que después fue a testearlo. Como vos decías, por ejemplo, que acá entraron grandes compañías que compraron. En el mismo precio se puede ver cómo está descontado. Ahora, si quieren, podemos analizar esta parte para que también aprendan a ver el precio. Pero en el mismo precio está descontado. Es un pullback a esta zona importante, en donde vimos que acumularon posiciones, después se limpiaron a otros traders, respetaron la zona, hicieron un doble suelo, ¿sí? Después acá, que me dijiste que entraron, hicieron un perfecto pullback al doble suelo, ¿sí? Y posteriormente arrancó la tendencia alcista. Bueno, estos son los tres. Contá, Colo, ahí. Se te cortó, pero supongo que me quisiste decir que cuente lo que vimos nosotros. Pullback. ¿Qué significa pullback? Ah, pullback, sí, tenés razón, perdón. Pullback es un testeo a la zona, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos ver que respetó
esta zona de precio una vez, otra vez, otra vez. Posteriormente la rompió y volvió a testear a ver cuántas órdenes de venta quedaban, ¿sí? Porque como bien sabemos, los profesionales acumulan muchas posiciones, ¿sí? Entonces van a ir a buscar esas zonas de liquidez donde más posiciones contrarias a lo que ellos quieran hacer haya. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si un profesional quiere entrar en compra, necesita que alguien les venda, ¿sí? Necesita esas órdenes contrarias de venta. Ujú. Así que el precio siempre va a buscar estas zonas de donde se pueden entrar, donde se pueden encontrar estas órdenes. Por eso hoy también les aclaraba que cuando el precio está medio en un limbo o que está en tierra de nadie, no es bueno analizarlo, no es bueno especular en esos puntos, sino esperar que llegue a una zona y poder ver qué está haciendo el profesional, ¿sí? Cómo se está moviendo, o la misma sensación del mercado, ¿no? De los traders retails, qué están haciendo, ¿sí? Dónde están realizándose muchas compras y eso lo podemos ver en el volumen. Bueno, tenemos esta otra zona que es muy clara, que ahora la rompimos, y esta otra zona que hablamos más o menos de los 14.000, para mí son las que son relevantes, ¿sí? Ahora nos vamos a ir metiendo un poquito más en el precio. ¿Qué es lo que yo veo acá? Que nosotros vimos que si lo vemos, este es el pullback del cual yo les hablé, ¿sí? Que vino a testear esta zona, que podemos ver que lo que hizo el precio fue venir a testear esta zona y como vemos con mucho volumen, ¿sí? Cuando yo hablo de acumulación, lo que hacen es acumular los profesionales en estos puntos. Ellos empiezan a acumular cuando el precio está cayendo, ¿sí? De a poquito, pero siempre nos dejan una pista en el volumen y llegando a zonas, ¿sí? Acá tenemos acá en principal tenemos también otra señal, una señal de acumulación, otra acumulación, y esto ya son testeos a la última oferta que pueda estar quedando, ¿sí? A las últimas manos vendedoras. A ver, acá les puedo enseñar algo que es bastante avanzado, pero que les puede servir mucho y que sale caro aprenderlo. Pero podemos ver que en esta zona, ¿sí? Que ya es de las últimas acumulaciones, lo que hace el precio es venir a hacer un spring, que se llama, ¿sí? Que viene a testear la oferta que queda, ¿sí? Porque si por X casualidad acumularon posiciones y sigue habiendo oferta, o sea, siguen habiendo vendedores en el mercado, van a dejar que este precio caiga, ¿sí? Se van a salir y van a dejar que el precio caiga y seguir acumulando. Pero lo que hacen acá es venir a testear. ¿Qué es exactamente lo que hacen? Tenemos las personas que entran directamente, por ejemplo, como acá teníamos un soporte, entran directamente al toque del soporte en compra, ¿sí? Porque tienen una zona donde hay mucha demanda, entran directamente. Entonces el profesional lo que hace es ir a manipular esta zona, ¿sí? ¿Por qué? Porque también van a estar los que entren en corto, los que quieran, dicen, bueno, manipuló esta zona, así que vamos a entrar en corto. Todos esos traders retails que como rompe una zona con intención, piensan que el precio va a caer. Así que el profesional se carga con todas estas posiciones, ¿sí? Con todas, como dijimos, ellos necesitan que alguien les venda para poder meter sus órdenes de compra, ¿sí? Y lo podemos ver en los volúmenes cómo fueron acumulando posiciones de compra. Em, Bien, ¿por qué? Porque tenemos las órdenes de venta de los que querían que caiga y las órdenes de compra que para salir esas personas necesitan un stop de venta, ¿sí? Tienen que usar un stop para cortar sus pérdidas. Entonces, si el precio cae, generalmente esas personas que entran en compra en la zona, como dijimos, lo que hacen es poner su stop por detrás del último precio, ¿sí? Por ejemplo, si entran acá en este soporte, lo que hacen es ponerle el stop por detrás del soporte. Entonces lo que hace el profesional es venir a manipular esta zona, se carga con todas esas órdenes de compra y obtiene lo que quiere, que es obviamente llevar el precio hacia arriba. Bueno, eso es más o menos como para que entiendan cómo se mueve el precio para los que les gusta el trading, para los que Claro, comentaban que ahí, estaban ahí, ahí, arrancando. Colo, ¿me escuchás, Colo? Sí, sí, perfecto.
Bueno, ahí vos diferenciás dos tipos de trader, ¿no? Estabas hablando de los profesionales, que son los que tienen que ir a buscar liquidez a distintos puntos, ¿no? Donde están las órdenes de compra y de venta, y después vos mencionabas a los retail, ¿no? Que somos Somos la nosotros. mayoría de nosotros, ¿no? O sea, que somos Sí, los que con poco capital entramos y tratamos de seguir a estos profesionales que son los que mueven, los que manejan la mayor cantidad de dinero, los que mueven la aguja. exacto. Exactamente. Bueno, y como Ujú. pudimos ver, después de una acumulación de estos profesionales, fueron testeando y posteriormente rompieron al alza. ¿Qué es lo que yo veo acá? Por cómo voy a analizar el precio actual, veo primero la acumulación y ya vi un primer impulso en donde rompimos esta zona de acá, que era importante porque ya habíamos tocado 3 veces, ¿sí? Rompimos esta, o sea, tenemos un impulso, una consolidación y otro gran impulso. Tuvimos otra consolidación, o sea que ahora nos vamos a meter en gráficos más chicos. Ujú. Tuvimos esta consolidación en este lateral que se creó y posteriormente estamos teniendo otro impulso. ¿Qué es lo que veo yo actualmente? Como bien, bueno, no sé si sabemos, pero 3 impulsos ya son una tendencia que hay que empezar a mirarla con otros ojos de que se puede pegar la vuelta, ¿sí? Y ya este sería el tercer impulso, ¿sí? Como vimos, no veíamos, no vemos todavía posibles ventas. Vemos un mercado bullish, vemos un mercado muy comprado, ¿sí? No hemos tenido un buen retroceso como para decir, bueno, estamos alcista, porque a ver, si volvemos al gráfico de un día, podemos ver que desde que el precio cayó hasta más o menos los 4.000, 3.000, eh, fuimos más o menos alcistas, ¿sí? No tuvimos grandes retrocesos más allá de este, pero es un pullback a una zona importante y vimos acumulación, no hemos tenido un gran retroceso, ¿sí? Y las noticias, como vos decís, Álvaro, han acompañado a esto. Ujú. Entonces, yéndonos más a corto plazo, a ver si nos metemos en 15 minutos, vimos este lateral y actualmente lo que yo veo es, que les comentaba hoy, yo estaba mirando este gráfico, es esta zona de acá, esta zona de acá, me parece una buena zona para que los profesionales o para que las manos fuertes o para todos los que busquen liquidez vengan a buscar esas órdenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero es un testeo al lateral, ¿sí? A esta consolidación que se creó y posteriormente fue alcista. Antes que eso, igual veo una posible, un posible, como se le llama, como orgasmo, ¿sí? Una vez que ya tuvo varios impulsos y sin tener un gran retroceso, porque esto podemos ver que es una tendencia buena, una tendencia primaria, porque no tiene retrocesos que rompa las zonas anteriores. Por ejemplo, un impulso alcista y tuvo un pequeño retroceso, no llegó ni siquiera a testear la zona anterior, ¿sí? Y menos a romperla. Entonces es una tendencia con bastante fuerza. Entonces me gustaría ver un orgasmo que pueda llegar hasta más o menos los 14.000, ¿sí? Y posteriormente que vengan a buscar esta zona de liquidez, pero ahí ya sería, ya si tenemos ese orgasmo del que hablo, ya tendríamos que analizar cómo se comporta en esta zona, ¿sí? Que es importante, que es una zona diaria, ya tendríamos que venir a ver cómo se mueven ahí. Em, en Recién vos prin- hablabas de ciclos, de que era el tercer ciclo. exacto, exacto. Gráficamente, ¿a dónde lo definís a eso? Estamos en Vamos a ver. velas de, ahora, Ahora estamos en 15 minutos. 15 minutos, bien. A ver si nos vamos más atrás. Podemos ver un primer impulso, sí, un gran impulso que se mantiene alcista, la verdad no tiene grandes retrocesos, se mantiene alcista, hace un lateral, una consolidación del precio, y acá tenemos un primer impulso, que es la rotura, y un segundo impulso, ¿sí? Y ahora ya Ujú. lo que me gustaría ver es ese orgasmo que más cuando el precio está haciendo estos máximos y mínimos, que es diferente a lo que tal vez vemos que es un triángulo alcista o un rectángulo de consolidación. Es como diferente, ¿sí? Es como que está
llegando a manipular, a romper esos máximos y estos mínimos van crecientes. Generalmente, esto suele ser como una rotura del canal alcista. A ver. Suele ser de esta forma. De esta forma, suele manipular el precio y además si nos viene ese orgasmo del que estamos hablando sería interesante, porque obviamente, así como nosotros, que somos retails, estamos viendo a ver qué hace el precio para que no se nos escape. Lo que no tenemos que hacer es comernos este último movimiento que hace el profesional como diciendo, bueno, nos vamos al alza, nos vamos, que es lo que creemos nosotros, y el profesional, las manos grandes empiezan a testear esta zona y nosotros no sabemos dónde poner nuestro stop de pérdida y ya terminamos saliendo en cualquier lado. Entonces, me gustaría ver eso, ¿sí? Una posible fuerza alcista más y posteriormente que viniera a buscar más liquidez para todas esas personas y obviamente profesionales que estamos buscando ese retroceso para poder entrar, ¿no? Así que en resumen, para ir cerrando, para no marearlos más, esta también es otra zona interesante, ¿sí? Que nombré hoy, la de los 13.500, que también es interesante para mirar porque podemos ver que fue una zona que rompió con intención, ¿sí? Que lo podemos ver en el volumen y en la vela, y que posteriormente la testeó con intención, ¿sí? Posteriormente la testeó con intención. Así que me gustaría ver también cómo reacciona el precio a esta zona, pero la más importante me es esta que es la parte alta de la consolidación esta que tuvimos, me sería la más importante. Después, otra visión que puede pasar, ¿sí? Porque como digo yo, no va a hacer eso para nada, no sabemos qué puede hacer. Tranquilamente puede romper este precio con intención, con mucha intención, llegar a precios más altos y venir a testear esta zona, ¿sí? Pero como les digo, siempre hay que esperar que llegue a cierta zona para ahí analizarla y ver si podemos entrar. Si nos guiamos por las noticias, hoy compro en cualquier punto, ¿sí? Compro exactamente donde estamos. Pero si nos metemos a ver un poquito más el precio, nos empapamos un poco más, sabemos que lo que tenemos que mirar son estas zonas de soporte y resistencia, ver cómo se mueven, ver cómo se mueve el volumen y, y para los que estén arrancando o para los que directamente no les interesa meterse en esto del trading, sino más bien quieren invertir a largo plazo, les diría que por lo menos sepan dónde están estas zonas, ¿sí? Que por lo menos sepan en qué precio se encuentra esta zona de soporte, así como bien preguntó hoy, que bueno, creo que le terminé haciendo más quilombo por audio que lo que le terminé explicando, pero sería interesante que sepan dónde están estas zonas, ¿sí? Después, si se quieren empapar un poquito más y ver cómo se comporta el precio, mucho mejor, pero en principal eso, para los que no quieran empaparse mucho en el tema, que busquen invertir más que nada a largo plazo, les diría que vigilen estas zonas si llegan y serían, bueno, buenos precios de compra, ¿no? Si tuviera que decir hoy un precio de compra, si hace lo que yo digo, sería esta zona de acá que ronda los 13.200 y 13.100 aproximadamente. Ya si te vas más a largo plazo, empezás a buscar zonas más bajas, ¿sí? Ese es el tema también. Por ejemplo, si nos vamos a un mercado de diario mejor. Nos vamos a un diario. Lo más interesante en realidad podemos ver que sería esto, ¿no? Pero también a nivel macro ya podemos ver un impulso, un segundo impulso y ya otro tercer impulso, ¿sí? Así que esta podría ser una buena zona de lateral donde el precio tome fuerza entre estas dos zonas, donde el precio tome fuerza y bueno, ya tomar esa tan preciada tendencia alcista que estamos buscando. Ahora, si por ejemplo hay un inversor o una persona que quiere comprar Bitcoin, que tiene una cierta cantidad de capital, ¿no? Y quiere entrar. Si lo tengo que dividir, pues yo generalmente lo que hago es recomendar que la gente que está entrando lo divida en distintos porcentuales, ¿no? Y que diga, bueno, acá entro a distintos precios.
para hacer una estadística. Si Bien. yo te digo que quiero comprar Bitcoin y lo tengo que dividir en 4 partes, ¿no? Quiero entrar en 4 precios distintos. ¿En qué precios entonces recomendarías entrar? Después, obviamente, que nos podemos juntar el lunes que viene y decir esa estrategia cambió, ¿no? Porque Sí, el totalmente. trading o el análisis técnico cambia segundo a segundo, en definitiva. Y en el mundo de las cripto es de lunes a lunes. Pero bueno, al día de hoy, ¿cómo sería? Y más como digo, como no estamos en esos soportes y no podemos leer, también tal vez en este momento se va para abajo y no sabemos por qué. ¿Entendés? No crea ese orgasmo del que yo hablo y no sabemos Claro. por qué. Bien, en principal tendrían, para mi gusto, que definirse más que los precios, definirse cuánto les gustaría tener la moneda en la mano, ¿no? Cuánto les gustaría Ujú, tener esta compra en la mano. Porque si, por ejemplo, nosotros compramos, X ejemplo, ¿no? Compramos en 14.000 y el precio retrocede a 12.000 y nosotros salimos porque no sabíamos o porque lo vimos retroceder o porque la compramos y a las 2 semanas nos metimos a ver el precio y había caído, no sé, a 13.000, nos quisimos salir. Así que más que nada, primero analizar esto de, ¿lo voy a estar revisando el precio? ¿No lo voy a estar revisando? Busco más o menos un mes, busco un precio estimativo, por ejemplo, digo, ujú, bueno, compro en 14, si llega a 12 decido salir para cortar esta pérdida, o si llega ujú, a 15 decido sacarla por profit, no tener esta cuenta que sea contraria, por ejemplo, decir, bueno, si sale $1.000 para abajo, me salgo, pero si hace $200 para arriba, también lo tomo como beneficio, porque en ujú. un ratio riesgo-beneficio va a ser malo. Si vamos a hacer una sola inversión, bueno, podemos tener esa suerte, pero obviamente lo que buscamos en el trading es no tener suerte, ¿sí? Sino esa probabilidad de tal vez ganar más cuando ganamos y cuando perdemos que sea menor, ¿sí? No tener esa ecuación contraria porque no nos va a beneficiar. Bien, Exacto. si tuviera, por ejemplo, si yo hoy lo veo en diario, esperaría que el precio, la verdad me es muy relativo en diario, ¿sí? Pero Mm, porque me gustaría ver este orgasmo del cual yo hablo, si rompe con mucha intención, si terminamos llegando, qué sé yo, a 16.000 ya sería una historia totalmente distinta, si llegamos a 15 sería una historia muy distinta, pero esperaría que consolide un poco más el precio en esta zona, en estas dos zonas que tengo, que son aproximadamente entre 14.000 y los 12.000 aproximadamente. Me gustaría ver al precio consolidar un poco más como para tomar fuerza, por lo mismo que hablo de que ya tuvo un impulso, otro impulso y un tercer impulso, ¿sí? Debería tomar mm. un poco más de fuerzas para romper esta zona que como vemos es muy, muy, muy importante, ¿sí? Después de llegar Bueno, a este entonces, precio Colo, de si quiero 14.000 comprar, entonces hasta que me termine el recomendás camino. Ah, meter compras en ahí qué voy. precios. Bien. Ah, bien. Perdón, Principio perdón. vamos a ir de micro a macro, ¿sí? Nos vamos a ir a 15 minutos. Ujú, Y esto es lo mismo que les digo, si quieren dejarlo a mes, si quieren hacer la inversión en unos días, eh, mm, todo va a depender de cuánto tiempo se quieran dejar la moneda, de cuál de estas inversiones van a tener que, que tomar también, ¿no? Porque eso va a depender mucho de cómo nos manejemos. En principio, como dije, un primer precio para mí sería este, posterior a el posible orgasmo que nos pueda dar. Yo hoy no recomiendo entrar, la verdad, en este precio. Sí puede hacer este orgasmo, o sea, podemos tomar este orgasmo tranquilamente, esta rotura de esta zona importante, podríamos tomarla también. Pero como digo, si van a esperar entrar acá y sacar el precio, sacarla en 14.200 por ejemplo, está bien. O 14.000, está bien. Pero si después buscan sacarla en 14.000 pero después si cae a 13.000 seguimos manteniéndola, no nos conviene, ¿no? Siempre tiene que ser un ujú. ratio riesgo-beneficio que sea positivo. Así que en principio buscaría esta zona, ¿sí? De que es la parte alta del lateral. Esta sería la primera zona que yo esperaría para comprar. Por lo mismo que digo, para mí el precio tiene que respirar un poco, tiene que tomar más fuerza por todas estas personas que estamos esperando para poder comprar en un precio mejor, que siempre vamos a buscar estos soportes.
esa sería la primera zona que yo busco, ¿sí? Si le tuviera que poner un número, sería aproximadamente entre los 13.200, 13.300 aproximadamente, ¿sí? A partir de lo que sería el testeo, a ver, que venga a testear esta parte por debajo de este pullback, que es a partir de los 13.300 hasta los 13.200. Esa sería la primera zona. Posteriormente, si nos vamos un poquito más macro, si nos vamos a gráficos no, nos vamos a ir un poco más. Nos vamos a 4 horas. Buscaría la zona de 12.300, ¿sí? Esa sería otra zona que yo buscaría de compra. Y otra zona que si estamos buscando compra puede llegar a ser interesante, pero tendrían que tener muchas ganas de manipular el precio, sería por debajo de esta gran resistencia de la cual estábamos hablando. Esta resistencia que rompió y posteriormente la testeó, que sería aproximadamente por acá abajo, pero ya tendrían que tener muchas ganas de llegar hasta acá. Y la verdad, con este fuerte impulso no lo veo muy posible. Si tuviera que dividirlo en 3, sería más o menos eso, y si tuviera que dividirlo en 4, sería también esta zona que vimos de acá. ¿Sí? El testeo este del doble suelo, que sería aproximadamente los 11.200. Esos son los puntos que yo vería más interesantes. Si buscan corto Ahora plazo, sí. el que vimos en 15 minutos. Si no, esta zona de acá, que vemos en 12.300. Esta otra posible zona en 11.200 y esta otra posible zona. ¿Sí? Ya, si rompe esta zona, de cierta forma, rompe todas estas posibles zonas, así que tendríamos que ver cómo se mueve el precio en esta semana. Bien. Y ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos al escenario bull? Sí. Cerramos la vela semanal por arriba de 14, pero fuerte, o sea, cerramos fuerte por arriba de 14, con un wick muy chiquito. ¿Cómo cambia tu estrategia? Esperaría que me testeara esta zona sí o sí que llegara, porque mirá, es muy raro ya lo que hemos tenido de una muy chiquito testeo a zona, o sea, impulso, pequeño testeo, que no es un retroceso que vos decís, es un retroceso importante, sino un pequeño retroceso, otro gran impulso, con ni siquiera retrocedió, digamos, no llegó a la zona, fue una pequeña consolidación y otro gran impulso. Así que si vamos a ese posible escenario, que por ejemplo el precio me rompa de esta forma, ¿sí? Con una gran intención, yo esperaría con problemas de mouse, esperaría que el precio viniera a testearme esta zona de acá, ¿sí? Y ahí ver cómo se comporta. Pero ese sería un otro posible precio de compra interesante, pero todo va a depender de cómo rompa y de cómo testee esta zona, ¿sí? Pero si rompe con mucha intención, sí, este podría ser un buen precio de compra. Para mi gusto estaría bastante sobreextendido, como digo, pero sí, podría ser un posible precio de compra, o si es más, nos rompemos de otra forma y lateralizamos un poco, también ahí sería otro escenario totalmente distinto. Pero viéndolo en el escenario bull, podemos ver desde hace tiempo también que traemos una tendencia muy alcista a nivel macro, una tendencia muy alcista. Y bueno, me gustaría ver un testeo, la verdad, un poquito más interesante. Que nos dejen un poquito más una huella. Esa es la verdad. Si tuviera una Perfecto. rotura bull, o sea, si tuviera una rotura bull, como vos decías, con una vela de intención, no entraría en largo para nada. A ver, tendría que ser una locura, es la verdad. Tendría que ser una de estas cosas como las que estamos hablando, como pasó acá, ¿no? Como pasó de esta forma. Puede pasar totalmente, mirá cómo pasó. Mirá cómo llegó a estos precios, mirá cómo se fue rápidamente sin esperar absolutamente a nadie, sin testear nada. Pero bueno, estaríamos más sobre otro tipo de análisis un poquito más arriesgado, ¿no? Es un escenario Exacto, que es un escenario. estamos en un año donde el mundo está extraño en todo sentido.
Bitcoin se plantea hacer una reserva de valor importante, todos ya los puentes para poder entrar al mundo cripto están mucho más aceitados que en el último ATH y bueno, todo eso hace pensar de que puede llegar a subir. Pero en definitiva acá lo que estamos viendo es, estamos haciendo análisis técnico. El análisis técnico se hace todos los días, todas las horas y en definitiva hoy el escenario es ese. Eh, Siempre está bueno plantearse escenarios, es decir, bueno, es decir, ¿dónde entraría? Y en el caso tuyo, ¿dónde tomas ganancia? Depende de dónde entre. Ponele que ya, Ujú, ponele que ya estás, sí, tenés razón eso. Y tiene que ver mucho con la estrategia de cada uno, pero digo, exacto. entendiendo cómo está el precio hoy, Sí. eh, ¿dónde vos esperarías un rebote y por ende dónde tomarías algún porcentaje de ganancia? Como decir, bueno, acá me salgo hasta ver qué es lo que está pasando. Yo tomaría la ganancia, suponiendo que hubiera entrado en la rotura de ese lateral, por ejemplo, tomaría ganancias según cómo se comporte el precio en esta zona que tenemos acá, ¿sí? Según cómo se comporte, por esto de que hablo del orgasmo, ¿no? Podemos ver muy Ujú. fácilmente también a nivel macro que tenemos estos impulsos, ¿no? Estos impulsos así en tendencia, y si lo rompiera con intención, cada vez es una posibilidad más, más posible, Ujú. valga la redundancia, tomaría ganancias, la verdad, en esta zona, ¿sí? Y cómo se comporte, si cierra por arriba con intención, tomaría ganancias en esta zona y a partir de ahí analizaría, ¿sí? Porque a nivel macro tampoco podemos ver una gran tendencia, perdón, un gran soporte perdón, una gran resistencia que puede ir a buscar. No hay una resistencia muy marcada. La más importante es donde estamos llegando ahora. Sí. Así que a nivel técnico yo saldría en esa zona. Más allá que venimos con una fuerza alcista que podría romper con intención, es como que la iría testeando, ¿no? La iría mirando. Si, cómo Ujú. lleva, si lleva con intención, cómo hace los retrocesos, si los hace con volumen o no. Lo iría mirando. A largo plazo veo una rotura y veo un posible testeo también a esta zona de tendencia que vemos. Si fuera a mantener esa tendencia alcista, vería ese testeo a esta línea de tendencia con también este soporte, que se crearía, ¿no? Esta resistencia que pasaría a ser soporte. Bien. Hay algo que no has hablado, que es el tema del volumen, que recién lo tocaste. ¿Hay algún comentario que quieras hacer con respecto a eso? El volumen, es que el volumen nos habla. El volumen es lo más importante que tenemos que tener. Em, La verdad creo que ya aclaré bastante de cómo van acumulando, cómo van testeando. Con respecto a los impulsos y retrocesos, siempre sabemos que, por ejemplo, si estamos en una tendencia alcista, los impulsos tienen que ser con mayor volumen a los retrocesos, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una rotura de esta zona con intención, como podemos llegar a ver cómo retrocede, ¿no? Si retrocede con volumen, si deja una vela de intención por encima y posteriormente nos hace una envolvente, como podemos decir, o una vela que nos cierra por dentro de esta zona, ya sería un panorama totalmente distinto, ¿sí? Sería un engaño y seguir testeando por dentro de esta zona como estábamos bien, como estaba diciendo anteriormente. Em, pero ¿Qué el velas volumen, de... perdón, te voy haciendo preguntas como para bajar a tierra. sí, 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 porque Hablando de me voy, me volumen, voy. ¿no? Vos decís, el volumen nos habla. Sí. Es muy importante, es una de las cosas más importantes. Si tenemos que Ujú. empezar de más básico, tirar tips con respecto al volumen, primero lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué tipo de velas ves cuando ves el volumen? Tiene que ver mucho con qué tipo de trader sos, pero si tenés que recomendar a alguien que está arrancando, ¿Qué ¿qué tipo tipo de de velas vela te verías? referís a la temporalidad? Sí. O- claro, depende mucho también de cuánto quieras dejar una operación abierta. Yo como hago trading intradía generalmente y análisis en swing, busco mucho corto plazo, ¿no? Pero para el caso los volúmenes, los movimientos son los mismos, ¿no? Por eso el Claro. mercado es fractal. Ujú. Pero, a ver, si hablamos de volumen, tenemos que mirar
el volumen en zonas, ¿sí? Si me deja un volumen en cualquier lado, no me sirve. Tengo que esperar que el precio llegue a esa zona. Como Ujú. por ejemplo, pudimos ver acá, tuvimos una rotura de esta resistencia que era importante, la tuvimos con una gran cantidad de volumen. A mí me gusta siempre esperar que esas velas cierren, ¿sí? No, porque, por ejemplo, si entramos a la rotura de esta vela, tranquilamente la vela no puede dejar un rechazo y quedamos encerrados. Así que me gusta ver el cierre de la vela y la vela posterior. Acá podemos ver, por ejemplo, el volumen que nos deja intención en la rotura. Y como vemos, no solo en la rotura, posteriormente como tenemos una resistencia, lo tenemos un poco en zona de nadie el precio. Así que tendríamos que empezar a ver que llegue a estas zonas y que nos hable un poquito más. Como vimos, la testeó otra vez, sacó a esos traders que decidieron entrar antes, ¿sí? Nos dejó este patrón del cual yo hablaba recién en la zona de 14.000 que nos puede dejar, que es una vela con un poco de volumen, un poco más relevante que lo anterior, intención, ¿sí? Y nos deja una vela envolvente. Y hablamos de otro panorama que nos está hablando a corto plazo, ¿sí? Y baja con fuerza a testear esta zona. Y después vemos cómo es una zona de testeo, cómo nos deja un volumen interesante. Uy, se me fue para cualquier lado. Nos deja un volumen interesante con una vela de mucha intención, ¿sí? De mucha intención. Cuando vemos estos indicios en el precio es cuando tenemos que abrir los ojos, ¿sí? Empezar a ver qué está haciendo, si están empezando a acumular, que esto si lo llevamos a corto plazo podemos ver que acumularon de a poco y que después testearon esta zona y posteriormente lo llevaron para arriba, ¿sí? ¿Qué pasa? A veces no siempre las tendencias tienen que ir acompañadas de volumen, porque es más importante no es más importante que, por ejemplo, que una tendencia vaya acompañada de volumen, sino que, a ver cómo lo digo, que hayan podido sacar a todos esos vendedores, ¿sí? Que hayan absorbido todos esos vendedores que querían que el precio caiga. Entonces, posteriormente, el precio va a subir sin mucho esfuerzo, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de ahí empezar a ver el volumen. Como por ejemplo acá, si miramos un poquito más a corto plazo, tenemos otra vez otra rotura de esta zona con un volumen con intención, una vela con bastante intención, y posteriormente volvemos a tener otro volumen dentro de todo relevante y otra rotura de zona. Eh, por eso hablo de esperar a que cierre un poco más el precio, ¿no? A que nos hable un poquito más llegando a esta zona o viniendo a testear acá abajo y que ahí nos deje los volúmenes, ¿sí? Está Además, claro. siempre, por ejemplo, analizar esos volúmenes en zonas de soporte siempre nos va a dejar ratios, beneficios más grandes, ¿no? Por ejemplo, entrar en por eso siempre todos están preguntando de dónde están estas zonas para comprar y sabemos que todas estas nos van a dejar un ratio más grande, porque si no diríamos, bueno, nos dejó volumen acá o vemos que el volumen va con intención o rompió esta resistencia y podríamos entrar. Pero siempre buscamos estas zonas, estos soportes que nos dejan un mayor ratio riesgo-beneficio, ¿sí? Buscamos mejores precios de compra. Así que esperar al precio en esos soportes para ver cómo se mueve es lo más importante, ¿sí? Está Si claro. tuviera que ponerme a hablar de volumen, la verdad tendría que abrir el gráfico mucho y se me iría muchísimo porque la verdad tanto lo que es price action y volumen es para mi gusto lo más importante a la hora de hablar de trading, así que yo creo que se me iría muchísimo tiempo, más allá del que ya le estoy metiendo al tema. Sí, bueno, buenísimo. A mí me gusta por ahí que después veamos algunos casos puntuales, ¿no? De hacer, bueno, qué pasó en alguna acción de precio y cómo acompañó el volumen y qué indicios me dio a mí, ¿no? Para poder tomar mejores decisiones. Ujú. Eh, A ver si encuentro la que analizamos la otra vez, que fue interesante también, se pudo ver bien claro cómo aparecían estas manos fuertes, veíamos una gran caída. Yo creo que fue, sí, exactamente acá, que teníamos estos precios, ¿no? ¿Dónde fue? Acá lo teníamos, que lo vimos nosotros. ajá, Sí, 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 acá. sí. Em,
Bien. Acá, por ejemplo, veíamos, por dar un ejemplo, teníamos estas zonas de acá que nos parecían, la verdad, bastante fuertes, ¿sí? Y vimos el precio. Y obviamente esta zona a nivel macro, este soporte a nivel macro que es muy importante, la línea azul, ¿sí? Que es la zona que dijimos que venía a testear el precio, que posteriormente vimos que vino a testearla, nos dejó volumen, ¿sí? Un gran volumen en esta zona y el precio se volvió a hacer un engaño, ¿sí? A ver, es muy fácil leer el precio cuando lo estamos viendo anteriormente, ¿no? Pero tenemos que aprender a ver, o sea, es muy fácil hablar con el diario del lunes. Pero si Ujú. nos damos cuenta acá, podemos ver que tuvimos un gran volumen y no rompe este nuevo soporte que nos dejó el precio, no lo rompe con intención, vuelve a caer y nos deja una gran vela de rechazo y con un volumen relevante. Así que para mi gusto ahí, en ese preciso momento, es imposible entrar en contra, ¿sí? El precio nos está diciendo totalmente lo contrario, nos está diciendo engaño, que a lo que hablábamos de Spring, eh, y nos está dando una vela de rechazo con gran volumen, ¿sí? En zona relevante. Así que es imposible hablar de cortos en ese momento. Bueno, Ujú. vimos ese testeo a esa zona en principio. Después llegamos, el precio volvió a llegar a esta zona que vimos acá. Que vimos en este punto. El precio vuelve a llegar a la zona con una gran caída, ¿sí? Generalmente cuando estas son grandes caídas con gran cantidad de volumen tenemos que empezar a abrir los ojos, ¿sí? Y más si son llegando a zonas de soporte. Por ejemplo, el precio cayendo con fuerza, ¿sí? Con mucho volumen. El precio cae con fuerza, nos deja volumen, podemos estar hablando de que el profesional está acumulando. Porque el profesional acumula, para realizar compras estoy hablando, acumula cuando el precio cae, ¿sí? Y ellos posteriormente tienen un precio medio. No compran todo de una. Primero porque generarían un gran movimiento del precio y no es lo que ellos quieren, ¿sí? No les sirve a eso porque no les sirve a ellos porque generaría ventas rápidamente, no generaría compras, ¿sí? Ujú. Entonces el precio no les serviría. Hay dos tipos de movimientos que hacen los profesionales. Uno es acumulación, ¿sí? Y otro es absorción. El 75% de las veces los profesionales hacen acumulación, ¿sí? Y el otro 25-30% hacen absorción, porque les da un peor precio medio, ¿sí? Entonces, podemos empezar a ver que el profesional está acumulando, ¿sí? Vimos. Acá también es donde entramos un poquito en la parte de esfuerzo y resultado, de la cual habla Wyckoff. Tanto esfuerzo, que el esfuerzo lo podemos ver en el volumen, ¿no? Que el esfuerzo que están haciendo los profesionales y no logra el resultado de romper esta zona, ¿sí? Ujú. De romper este soporte. Entonces ahí nos están diciendo algo. Podemos abrir los ojos y podemos empezar a ver cómo se mueve. Entonces vemos un primer volumen de parada, que se llama, llegando a zona de soporte, vemos un testeo a esto que posteriormente era nuestra resistencia, así porque cayó con fuerza, un testeo y cae otra vez con fuerza. Vemos que no vuelve a romper, no lo rompe con intención. Por eso yo nunca recomiendo tampoco entrar al corte de, por ejemplo, estas caídas, ¿no? Ver por ejemplo, acá hubiéramos dibujado un soporte y podríamos haber puesto una entrada por debajo a la rotura de este soporte. Yo nunca recomiendo eso porque está lleno de engaños y son las zonas donde aparecen las manos fuertes. Entonces, volvemos a ver que llega a esta zona y no nos deja una rotura con intención, para nada. Al contrario, nos deja un testeo que podemos ver que vuelve a caer con volumen, ¿sí? El volumen no aparece en la zona, sino que aparece antes de llegar, ¿sí? Antes de llegar al soporte aparece. Vemos una fuerte caída con volumen y otra fuerte caída que solamente llega hasta el soporte con volumen. Y cada vez que lo vuelve a tocar, que esto es lo que le llamamos otra vez sprint, que lo que hace es cargarse con las últimas órdenes vendedoras, para primero volver a tener liquidez para sus posiciones de compra y además que el precio
posteriormente no hayan vendedores, ¿sí? Que falte acción vendedora y no tenga que volver a recomprar este profesional, ¿sí? Esta persona que manipula el precio, no tenga que volver a recomprar, sino que el precio suba por la misma falta de oferta, ¿sí? Es más importante generar una falta de oferta que generar demanda, ¿sí? Que comprar, es más importante para que el precio se mueva. Porque después podemos ver que no se mueve con mucha intención, o sea, con mucha fuerza que estén haciendo, no se mueve. Y el precio empieza a ser alcista, ¿sí? A partir de ese punto, el precio empieza a ser alcista. Eso es lo que podemos ver. Otra vez, por ejemplo, no vimos grandes volúmenes acá que pudiéramos analizar en ciertas zonas. Y acá vemos otro gran volumen y como vemos ni siquiera llega a zona, ¿sí? Ni siquiera llega otra vez a esta zona de soporte. Son grandes movimientos de precio con grandes volúmenes y no llega a zona. Así que volvemos a ver otro punto donde el profesional acumula, ¿sí? Ujú. Podemos ver que vuelve a testear, ¿sí? Vuelve a testear esta última zona que nos deja y a partir de ahí es constantemente alcista. Y ahora sí nos acompañan los volúmenes alcistas, ¿sí? Que ahí es donde empiezan a entrar, donde empezamos a entrar todos nosotros, que somos retails, que tenemos que aprender a ver estas, por ejemplo, acá podemos ver que estos retrocesos no son muy lindos, que digamos, sería más interesante que el precio retroceda hasta el soporte que nos dejó la última consolidación, o sea, hasta la resistencia que posteriormente pasó a ser soporte, pero a partir de ahí es donde vamos entrando nosotros, es como, a ver, como pasó con todo, cuando vos te subís a un taxi y de repente el taxista te dice, sí, quiero comprar acciones de Tesla, ¿no? Ujú. ¿Qué pasó con Tesla? Todo el mundo quería comprar, hasta dividieron la acción, ¿cómo se llama? Cuando hacen eso. Split. Split. Eso. Ujú. Y a partir de ahí los precios caen porque están en ese orgasmo del que nosotros hablamos, ¿sí? Ujú. En este momento ya lo tenemos bastante sobreextendido y yéndonos al precio actual, me gustaría ver ese orgasmo, ¿sí? Y me gustaría más que nada para a partir de ahí poder analizar, ¿sí? Más que nada por eso, porque no veo grandes consolidaciones, grandes retrocesos como para ver tanta acumulación más allá de lo que vimos en esta zona de acá que recién estábamos hablando. Más allá de lo que vimos en el testeo de estos movimientos que analizamos en ese momento, Álvaro, no veo grandes acumulaciones, ¿sí? Ujú. No logro verlas. Sigo viendo compras a nivel alcista, o sea, para mantener esa tendencia, pero no veo estas acumulaciones que manejan estas manos fuertes. Bueno, eso un poco para hablar de volumen, la verdad. Se me podría ir un día entero, pero bueno, llevándole un ejemplo, acá podemos ver un poco. Bueno, Colo, interesantísimo, che. Me gusta cómo lo explicás. Me parece que se puede aprender mucho de lo que decís. Y bueno, a mí me gustaría ir viendo el precio, viendo la acción de precio en esta semana y por ahí nos podemos juntar el lunes que viene y hacer un poco una lectura de lo que pasó en la semana. Eh, Me parece súper interesante y me parece súper interesante para la gente que quiere entrar y que quiere aprender, por lo menos los primeros pasos. Y bueno, sería interesante hacer una salida semanal en la cual charlamos de qué es lo que pasó en la semana. Veremos qué pasa en los próximos días. La verdad Sí, que en el mundo... perdón, creo que lo más interesante para poder analizar estos precios de compra se va a dar esta semana. Si alguno quiere entrar en este momento, me parece un poco arriesgado, pero sería entrar con bastante confianza, esperando que se realicen estos movimientos que hace el Bitcoin, que son fuertes, sí, pero sería una entrada en este momento con bastante esperanza. Me gustaría ver cómo se mueve esta semana. Podríamos ir también, bueno, mandando por el grupo y también que lo siguiéramos analizando entre todos, que cada uno diera su punto de vista, sería muy interesante. Claro, Eh, quedó claro entonces que el que está entrando ahora en realidad no está haciendo análisis técnico, sino está invirtiendo en Bitcoin a largo plazo. Exactamente, eso sí o sí, o que está entrando con mucha esperanza, esa es la verdad. Pero el que entra a largo plazo, largo plazo hablo, tampoco me parece un muy mal precio en el que estamos actualmente. No, eso No está me claro. parece un muy mal precio, la verdad. Ujú.
pero es muy probable que haya un Claro, sí, pullback. según mi análisis, sí, la verdad que sí. O en su defecto que lo tenga en rompiendo esa resistencia, ¿no? En su defecto, que a partir de ahí lo podamos analizar y que tome esta zona que veíamos recién, no sé por qué se me cambió de gráfico, pero, o sea, que empiece a usar esto como soporte, ¿no? Esto que rompa, que a partir de ahí podamos ver esto como un fuerte soporte y el precio no baje más a partir de ese punto. Sí, Claro. pero sería muy interesante que lo testeara. Me parecería muy raro una fuerte rotura y que a partir de acá no vuelva más a testear esta zona. ¿Me Ujú. entendés? Me parecería la verdad muy, muy raro. Todo puede pasar en el mundo Bitcoin, así que lo veremos. Lo bueno de esto es que 7 por 24, o sea, es muy entretenido. Totalmente, totalmente. Bueno, nos quedó para charlar sobre, no por ahora digo, pero aviso, nos quedó para charlar sobre otras cripto interesantes, importantes, que tienen volumen. Quizás a lo mejor la próxima podemos hacer un análisis de Ethereum y hacer análisis de algunas otras cripto que entendamos que son interesantes y que se están moviendo. A mí hay varias que me gustan y que estoy mirando, que a lo mejor no van para el momento, pero también tiene mucho que ver bueno, con el análisis de cada una de esas cripto y cómo se mueven, que a lo mejor no tiene que ver con cualquier tipo de mercado, ¿no? El mundo cripto yo siempre digo que si bien el AT se hace para cualquier tipo de activo, el mundo de las criptos se maneja o el mercado se maneja de otra manera, porque en definitiva los que estamos atrás trayendo quizás hay muchos que son de todos los mundos, pero hay otros que solamente traían cripto, y por ahora hay un cierto movimiento distinto o una forma distinta de entender el mercado. Así que es súper interesante. Nosotros nos dedicamos solamente a cripto y la idea es, en mi caso, solamente cripto y la idea es empezar a analizarlo todas las semanas para ver, para tomar mejores decisiones. Bueno, sin más, la verdad que un placer, Colo, gracias por tu tiempo y bueno, la No, seguimos gracias el a lunes vos, que viene. gracias a vos. Cualquier cosa están en el grupo de WhatsApp, ahí la seguimos. Y el que no está en el grupo que está viendo este video se puede conectar con nosotros a través de nuestra web, que es cryptotips.club, o a través del Twitter, que es @cryptotips_club. Y ahí, bueno, nos manda un mensaje directo y lo sumamos al grupo. Sin Bien, costo. perfecto, perfecto. Y si me quieren Bueno, buscar a mí abrazo grande. por esas Ah, casualidades, perdón, sí, sí, sí. estoy, más que nada estoy eh, en Instagram. Más que nada me pueden encontrar ahí, no es que suba tanto contenido, lo estoy empezando a hacer, pero todavía no. Aparezco como Aruta-trader, por si alguno lo necesita, y si no, le pide mi número a Álvaro también y les puede servir. Buenísimo. Bueno, placer, ¿eh? No, el placer es mío. Muchas gracias. La seguimos. Chau, chau. Chau, chau.